Bueno, entonces, el TP de calorimetría, o sea, el TP de calorimetría es el último TP y entra en el ejercicio 2 del parcial de introducción a la química. Generalmente en los puntos A y B toman este TP, este trabajo práctico. En el trabajo práctico se hacen 3 experiencias distintas sobre el mismo, pero el objetivo es calcular el calor de neutralización, que lo vamos a llamar QN, perdón, el delta H de neutralización, que el delta H de neutralización es el calor que se libera en una reacción de neutralización por mol de reactivo limitante que se quema. O sea, las unidades son generalmente son kilojoules o kilocaloría por mol, o por gramo también puede ser, pero esto lo más común es que sea por mol. Y generalmente lo queremos calcular en kilojoules. Para calcular el delta H de neutralización se hace una reacción de neutralización en un termo adiabático. Vamos a armarlo muy simple. Es un en un termo adiabático, o sea, cerrado, se introduce una ampolla que acá adentro va a tener un ácido. Y adentro tenemos una solución de una base disuelta en agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando esto tiene está conectado a una perita de goma, que la perita de goma lo que hace es insuflar la ampolla y que por la ampolla salga el ácido que tiene uno acá adentro. Entonces, cuando sale el ácido y cae con la base, ocurren dos cosas. Primero, que se diluye el ácido y libera calor, y después cuando el ácido está disuelto y entra en contacto con las moléculas de la base, se genera una reacción de neutralización, que ahí se ocurre el segundo calor. Se desprende el segundo calor liberado. Entonces, acá dentro de este termo, el termo decimos que es adiabático. Esto es una suposición que nosotros tomamos para realizar los cálculos del TP. Que sea adiabático significa que la sumatoria de los calores que se ponen en juego ahí va a ser cero. ¿Por qué? Que sea adiabático significa que no comparte energía con el exterior. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el calor que se desprende acá adentro se queda acá adentro. O sea que si hay algo que desprende calor, va a haber otra cosa que lo absorba. ¿Qué va a hacer que lo absorba? Va a ser el agua, las moléculas de agua de la solución que tenemos acá, y las partes del calorímetro. El calorímetro acá yo le puse solamente la ampolla que tiene ácido, pero además nosotros le tenemos un termómetro, le ponemos un termómetro y una varilla para ir agitando y que la reacción ocurra homogéneamente y la temperatura se distribuya homogéneamente en el termo. Todas esas partes absorben el calor que se desprende en la dilución y en la reacción del ácido. Entonces, si yo digo que la sumatoria de los calores es igual a 0, esta sumatoria de los calores voy a tener una sumatoria de calores liberados más la sumatoria de los calores absorbidos, o sea, de lo que absorba calor. Entonces, ya dijimos que calores liberados vamos a tener el calor de la dilución del ácido más el calor de neutralización. Si bien nosotros preparamos la solución que tiene base diluyendo una solución de hidróxido en agua, no tenemos en cuenta el calor de neutralización, el calor de dilución de la base en agua, porque eso se hace en otro momento que no incluye la experiencia de que nosotros vamos a medir. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Nosotros preparamos la base antes cuando el termo está abierto. O sea, si el termo está abierto no se cumple todo esto porque se supone que está intercambiando calor con el ambiente. Y no lo hacemos porque no nos interesa, o sea, nos simplifica las cuentas además. Y después, dentro de lo que absorbe calor, vamos a tener dos cosas que absorben calor. Por un lado, la masa de solución, que el término que lo
que mide el calor absorbido es masa de solución por calor específico del agua por la diferencia de temperatura, y el otro término que absorbe el calor es el calorímetro, que ese término de absorción de calor del calorímetro lo representamos con el equivalente en agua del calorímetro, que es una propiedad equivalente al calor específico del agua, multiplicado por el delta de temperatura. Este calor liberado por la sumatoria de los calores liberados, que es todo esto, y la sumatoria de los calores liberados más los calores absorbidos, dijimos que es igual a la sumatoria de los calores, que es igual a 0. Entonces, si yo paso limpio esta ecuación, me queda calor de dilución del ácido más calor de neutralización más masa de solución por calor específico del agua líquida por delta T más E por delta T, todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que queremos calcular el calor de neutralización por mol. Acá nosotros lo que obtendríamos, si despejamos el calor, el QN, que es el calor que se libera en la neutralización del ácido y la base, lo que obtenemos es el calor de neutralización, pero no por mol, sino por la cantidad de moles que se hayan puesto en esta reacción, que generalmente no es un mol. Ahora cuando hagamos el ejercicio se va a terminar de entender. Pero nosotros la cantidad de ácido y de base que pongamos para hacer la reacción, generalmente va a ser más chica que un mol por una cuestión práctica, o sea, de cuánto hay que poner en la ampolla. Entonces, primero tenemos que calcular el calor desprendido en la reacción con la cantidad de reactivo limitante que nosotros ponemos, y después lo calculamos para un mol. Bien, entonces acá lo importante, o sea, en cuanto a concepto, lo importante es que consideramos que el calorímetro es adiabático, es decir, que no intercambia calor, y después hay que saberse las fórmulas para calcular los términos. Después, esto ocurre en la experiencia 1. Esto ocurre en la experiencia 1, la fórmula de la experiencia 1. Después de la experiencia 2, lo que tenemos es exactamente la misma experiencia, pero ahora en la solución que nosotros preparamos antes de poner el ácido, es solución, en realidad no es una solución, sino que es agua líquida pura, es agua líquida nomás. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ponemos el ácido en la ampolla, tapamos el termo, insuflamos el ácido, y cuando caiga el ácido se diluye, libera el calor de dilución del ácido, y listo. No hay otro calor más que se ponga en juego. Entonces lo que tenemos es esta misma fórmula, pero sin este término. Sin el término de la neutralización. Entonces en la fórmula 2 tenemos el calor de dilución del ácido más la masa de solución por el calor específico del agua líquida por delta T más C por delta T. Todo esto igual a 0. Este calor de dilución, si nosotros usamos la misma cantidad de ácido para las dos experiencias, va a ser igual en estos dos. Este término, la masa va a ser la misma, el calor específico va a ser el mismo, lo que no va a ser lo mismo es la diferencia de temperatura, porque ahora es otra experiencia de la que estamos hablando. El E sí debería ser el mismo si utilizamos el mismo calorímetro y las mismas partes. Y bueno, y esos son los términos. Y ahí despejamos. Esas son las primeras dos experiencias que uno hace en el TP. No sé si les sonaba, si se acuerdan más o menos de esto. Hay algo que no se haya entendido hasta acá, que no se acuerden. No, yo por el momento voy bien, Bueno. Acá por ahí hay, o sea, en el TP uno como que tiene en cuenta muchos detalles de lo técnico porque es lo que hay que hacer y no hay que perderse. Nosotros ahora vamos a hacerlo más enfocado a lo que son los ejercicios de parcial, para no complicarnos la vida. Y después había una tercera experiencia que se hace sin ácido ni base, que es con agua caliente. Se tiene la misma masa de agua a temperatura ambiente y se pone una masa de agua caliente. Entonces ahí no hay una reacción química, ahí toda el calor que se libera es físico, digamos, es transferencia de calor de una masa caliente a una masa fría. Entonces acá el calor liberado va a tener esta misma fórmula, va a ser masa de agua caliente, le vamos a poner, por el calor específico del agua, que si es líquida va a ser lo mismo, y vamos a tener un delta T 1, le vamos a llamar. Después en el segundo término vamos a tener la masa de agua
fría, le vamos a llamar porque es otra masa de agua distinta, no necesariamente van a ser la misma. El calor específico del agua sí va a ser lo mismo porque es agua líquida. Y ahora el delta T lo voy a llamar delta T2 porque va a ser distinto. Y va a ser el mismo delta T que va a tener el término de calorímetro, que es C por delta T2. Delta T1 va a ser igual a la temperatura caliente, que generalmente es 100 grados, porque se pone agua hirviendo, menos la temperatura final. Y después la temperatura, el delta T2 es la temperatura ambiente, perdón, esto al revés, no, lo escribí al revés, es temperatura final menos la temperatura a 100 grados Celsius, o sea, lo que sería la temperatura de ebullición del agua sería en realidad acá, que es 100 grados Celsius, temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Porque acá en la experiencia lo que se hace es, se pone agua, o sea, ahora la ampolla se pone vacía nomás para que también absorba el calor. Pero lo que se hace es, se pone agua a hervir, o sea, se pesa una masa de agua, se pone agua a hervir, cuando esté hirviendo se tira el agua y se tapa el calorímetro, y ahí se observan los cambios de temperatura. Entonces, en ese delta T, el delta T de ese término, del término del agua caliente, es la temperatura final de esa masa de agua menos la temperatura inicial de esa masa de agua. Que la temperatura inicial de esa masa de agua es la temperatura de ebullición. Y la temperatura final va a ser la temperatura final de todo el sistema. Y después el delta T2 va a ser la temperatura final de todo el sistema menos la temperatura ambiente o la temperatura del agua inicialmente que uno mide en el sistema. Bien, y de ahí todo esto queda, o sea, la fórmula 3 nos queda la masa de agua caliente por el calor específico del agua, por el delta T1 más la masa de agua fría por el calor específico del agua por el delta T2 más E por delta T2, todo esto es igual a 0. Bien, y con esas fórmulas es que uno despeja lo que le pide al ejercicio. Hay que ir prestando atención a qué es lo que uno le pide. Pero entonces, pasando limpio. Cuando uno pone cosas adentro de un calorímetro, asume que lo que ocurra dentro de ese calorímetro no va a dejarse salir. Entonces los calores que se liberen adentro del calorímetro se absorben por algo que esté ahí adentro. Entonces ese es el planteo en general, que después se traduce matemáticamente en que uno tiene que plantear las fórmulas de cada uno de esos calores que se ponen en juego para calcular lo que pida el ejercicio, ¿sí? En este caso lo nuestro era, o en el TPS, calcular el delta H en utilización. Uno hace estas tres experiencias. ¿Y qué hace después? Bueno, lo primero que hace es arranca por la tercera ecuación, que uno busca el E del calorímetro, que es generalmente lo que uno primero tiene que medir. Fíjense que las masas de aguas uno las obtiene fácilmente, ¿sí? Porque es las masas de agua que uno tiene que pesar. Los calores específicos de la agua son valores de tabla, son valores que se saben. Las diferencias de temperatura, los delta T, son los valores que se miden, poniendo el termómetro acá dentro del calorímetro. Entonces, me queda que la única incógnita es el E, el equivalente en agua del calorímetro. Que repito, por si no se entendió, representa cuánto calor absorbe el calorímetro, las partes del calorímetro, si cuánto deja escapar. Que se expresa en unidades de calorías sobre grados Celsius, ¿sí? Es la energía que necesita entregarse para que el calorímetro aumente 1 grado centígrado su temperatura. Por eso es calorías sobre grados Celsius, ¿sí? Se lee el calorímetro, las unidades del E es de calorías sobre grados Celsius. Las unidades de los calores, ya sea de dilatación o neutralización, suelen ser caloría o joules, o kilocaloría o kilojoules. Si hablamos de un delta H, estamos hablando de calor molar. Bien, entonces en la experiencia lo que uno hace, primero despeja el E, obtiene el E, después va a la experiencia 2, y fíjense que si uno obtiene el E de la ecuación 3 y va a la experiencia 2, puede calcular el QD, porque ya la masa de solución lo mide, el calor específico es de tabla,
La diferencia de temperatura también se mide en el termómetro. El E lo calculamos de la ecuación 3 y se obtiene el QD despejando. Y por último, si yo obtengo el QD y voy a la ecuación 1, puedo calcular el QN, porque el QD lo saco de la ecuación 2, la masa la mido, el calor específico lo tengo de tabla, el delta T lo mido, el E lo saqué de la ecuación 1, despejo el QN y obtengo el QN, para después con el QN poder obtener el delta H de neutralización. Esa es la secuencia para que ustedes puedan plantear los ejercicios del parcial de calorimetría, que son los incisos 2A y 2B generalmente. Ahora vamos a hacer un ejemplo igual. Bien, ahí mandé el 2A. Vamos a hacer primero el 2A y después el 2B. Voy a borrar acá. Suelen casi siempre entrar así, tipo uno de cuentas y otro de teórico, así, de los errores. No se dejen marear, no se dejen asustar con esos ejercicios, porque a veces parece que toman algo nuevo y distinto y simplemente están, o sea, es con las mismas ecuaciones, pero algún dato más rebuscado de todo eso. En este les dice que tienen, les dice un calorímetro de E de equivalente en agua igual a 40 calorías por grado Celsius a 20 grados centígrados, contiene 100 mililitros de agua, contiene 100 mililitros de agua y 20 mililitros de una solución 1 que voy a llamar yo, que es hidróxido de sodio, 0,488 molar. 488 molar. Después se agrega, después dice que a esto se agregan 10 mililitros de una solución 2, que es de ácido clorhídrico, 0,120 molar. Bien. Y bueno, lo primero que nos pide calcular dos cosas. Primero, dice la variación de temperatura, la experiencia que se puede registrar, o sea, un delta T de esta reacción. Y después dice la variación de temperatura, bueno, eso lo vamos a hacer después. Y les da un dato que es el delta H de neutralización, que es igual a 13.700 calorías sobre equivalente. Bien. Ah, bien, no se vio en la pizarra, puede ser. Recién veo el mensaje en el chat, Uma, perdón. ¿Ahí se ve mejor la pizarra? O... Bueno, sí, después puedes decir poner en el grupo. Yo veo Ok, bien, sí, creo que sí. Puede ser igual que sea la luz. Si no la acerco. capaz era cuando estaba más alejada. Ah, sí, creo que sí, puede ser. Sí. Ahora lo acerco un poquito más. Capaz se vea mejor. Ahí está, bueno. Sí, hay capaz que se nota. Igual el azul como que es medio fiero. Bien. Bueno, me van avisando si algo no se entiende, si algún número no se ve o lo que fuese. Bien, entonces. Acá. Es un ejemplo muy clásico de un ejercicio de calorimetría que entra en el inciso 2A del parcial. Entonces, repito por las dudas qué es lo que sucede. Nosotros tenemos
no sería muy mal. Nosotros tenemos, vamos a poner, nosotros tenemos el termo. Adentro se tienen 120 mililitros, donde hay 100 de agua y 20 de la solución, y a eso se le agregan, en realidad se le agrega por la ampollita, creo que se tiene en la ampolla acá adentro, que tiene ácido, y esto se vuelca, ahí ocurre, acá primero se diluye el ácido, que nos da un calor de dilución, y después cuando se encuentra con las bases nos da un calor de neutralización. Entonces ahí lo primero que hay que plantear es que el calorímetro es adiabático. No estoy encontrando la tapa del... Lo primero que planteamos es que el calorímetro es adiabático. Pero me falta un... que me falta un... Bien. Bueno, entonces lo primero que planteamos es que el calorímetro es adiabático. Bien. Entonces la sumatoria de los calores ahí adentro van a ser 0. ¿Sí? Y vamos a tener como calor liberado el calor de neutralización y el calor de dilución, y como calor absorbido la masa de agua y lo que absorbe el calorímetro. Entonces nos queda que todo esto es igual a 0 y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda calor de dilución del ácido más calor de neutralización más E por delta T más la masa de solución por el calor específico del agua por delta T. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Y nosotros queremos calcular el delta T de esa experiencia. Ahora dame un segundín. Queremos calcular el delta T de esa experiencia. Ahora, para calcular ese delta T, nosotros podemos despejarlo de esta ecuación. Podemos despejar de esta ecuación. Si despejamos el delta, ¿cómo despejo el delta T de esta ecuación? Bueno, primero separo en términos. Perdón, acá hice mal. Separo en términos, tengo todo esto. Tengo los términos que tienen delta T, los dejo de un lado y los otros los paso restando. Entonces me queda E por delta T más masa de solución por calor específico del agua por delta T igual a esto con el signo cambiado. Va a ser menos QD más QN. Yo le voy a poner así, le cambio para que por el espacio. Ahora, estos dos términos tienen delta T y estos no tienen nada. Lo que puedo hacer es sacar factor común delta T. Me queda delta T por E más la masa de solución por el calor específico del agua. ¿Sí? Saco factor común. O sea, el delta T estaba multiplicando los dos términos. Lo saco afuera y dejo adentro del paréntesis todo lo otro que estaba multiplicando el delta T. Igual a menos QD más QN, entre paréntesis. Bien, entonces acá, esto que está, como el delta T está multiplicando a todo lo que está en el paréntesis, paso dividiendo lo que está en el paréntesis y ya me queda despejado delta T. Y ahí puedo resolverlo porque tengo QD, tengo QN, el equivalente del agua me lo da acá, la masa de solución la saco de la masa de acá, el calor específico no me lo da pero es igual a 1, acá yo no lo puse, el calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Bien, entonces voy a borrar esto. Acá me faltó anotar me estaba dando cuenta que me faltó anotar el término del delta H de dilución. Delta H de dilución es igual a menos 1200 calorías sobre equivalente. Bien, entonces voy a ir viendo esto. Me queda esto entonces. Voy a escribir acá. Delta T igual a menos QD más QN. Entonces esto sobre E más la masa de solución por el calor específico del agua.
Bien, eso es lo que me queda hasta acá. Bien, entonces ahora voy a... Hasta ahora lo que tengo directo para reemplazar es esto y esto. Me falta calcular estos tres. Este y este. Vamos a empezar por este último que es el más fácil. ¿De dónde saco la masa de solución? Bueno, vamos a decir esto. Vamos a decir que en esta parte cometí un error. La masa que se pone en juego de solución total es 130, debido a que el volumen de solución que absorbe calor es 130, no 120, pero olvidé incluir los 10 mililitros de solución de ácido que se agregan en la experiencia. Pido disculpas por el error, ténganlo en cuenta al momento de hacer los cálculos. la densidad de la solución es igual o aproximadamente igual a la densidad del agua. ¿Por qué? Porque las soluciones son muy diluidas, ¿sí? Si la solución es muy diluida, quiere decir que la proporción del soluto respecto al solvente es mucho más baja. Entonces, es como decir que es casi todo agua. Eso es lo que estoy diciendo en otras palabras. ¿De qué está hecha la solución? Está hecha de 100 mililitros de agua y 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,488 molar, lo cual es un número muy bajito de hidróxido de sodio. Es, si no me estoy errando, es menos de 20 gramos de hidróxido de sodio en un litro. Es muy poco, entonces podemos, encima de eso, tomo esos 20 mililitros y lo diluyo en 100 de agua. Entonces, prácticamente no tengo hidróxido comparado con el agua. O sea, si le mido la densidad, va a ser prácticamente la del agua. Y a su vez, lo que vamos a decir es que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Es muy cercano a lo real. Si ustedes se acuerdan de los valores que medimos en las tablas, cuando hacemos los TP, es casi siempre 0,99 tanto, 0,998, 0,99. Entonces, es muy aproximado a 1 gramo sobre mililitro. Así que vamos a tomar esa densidad. Entonces, fíjense esto. Si la densidad es igual a 1, la densidad es masa sobre volumen. Yo lo que quiero saber es la masa. Tengo el volumen lo tenemos, que es 120, porque es 100 de agua más 20 de la solución. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Si la densidad es 1 por gramo sobre mililitro por 120 mililitros, me queda que es 1 por 120, lo que me da 120 gramos. ¿Sí? Y ahí tenemos el primer dato. ¿Sí? Bueno, y acá hay que prestar la atención a la diferencia entre QD y delta HD, y entre QN y delta HN. ¿Sí? Que era un poco lo que les decía hoy al principio. Cuando pongo la Q, generalmente me refiero a una cantidad random, por ahí decirlo, de moles de reactivo limitante o de ácido que se pongan en juego. Cuando lo escribo como delta H, me estoy refiriendo a a un equivalente o a un mol, generalmente. O sea, lo estoy escribiendo por alguna de las dos unidades que mide cantidades químicas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es de nomenclatura, básicamente. Entonces, nosotros cuando hacemos la experiencia ponemos una cantidad que no es la cantidad normal o molar de ácido o de base que se pone en juego, sino que ponemos otra cantidad que además generalmente es bastante más chica. Entonces por eso lo escribimos con una Q para diferenciarlo de la cantidad normal, ¿no? O normalizada del delta H. Básicamente podemos decir que los delta H son las cantidades de calor que se ponen en juego normalizado a un mol o a un equivalente. Los QN o los QD son las cantidades de calor que se ponen en juego para cualquier cantidad de moles o equivalentes que se utilice. Esa es como la diferencia que es solamente de nomenclatura. Pero, así como es solamente de nomenclatura, es clave para poder resolver bien los ejercicios. Porque acá lo que utilizo en esta ecuación no es el delta HN o no es el delta HD, es el QD o el QN. Que lo calculo con esto y con la cantidad de equivalentes que ponemos en juego. Bueno, vamos primero con el QD, que es más fácil porque
O sea, el QD, ¿qué es? Es el calor liberado de la dilución del ácido cuando se ponen 10 mililitros de la solución 0,120 molar. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que ver es cuántos equivalentes estoy poniendo realmente. Bueno, primero hay que acordarse que el ácido, como es monoprótico, un equivalente de ácido contiene un mol de ácido. Entonces, en este caso, cuando hablo de ácido clorhídrico, y nos va a pasar lo mismo con el hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio nos pasa lo mismo, que un equivalente de hidróxido es lo mismo que un equivalente de ácido. Bueno, eso nos facilita bastante a las cuentas. Acá puse los dos equivalentes, un mol. Eso nos facilita las cuentas y el procedimiento. ¿Por qué un equivalente de ácido es lo mismo que un mol de ácido? Porque el número de equivalentes por mol, cuando estoy hablando de una neutralización, lo mido según la cantidad de protones que pierde un ácido o de oxidrilos que pierde un hidróxido. ¿Sí? Si hablamos de sales, va por otro lado. Así que, eso básicamente. Acá, como el ácido clorhídrico tiene un protón, va a tener un equivalente siempre, y el hidróxido lo mismo. Bueno, cuestión. Entonces, si la solución 2 que habíamos puesto, que era de ácido clorhídrico, era 0,120 molar, también podemos decir que es 0,120 normal. Entonces, ¿esto qué me dice? Que en 1000 mililitros de la solución 2 tengo 0,120 equivalentes de hidróxido. En 10 mililitros de la solución 2 voy a tener X cantidad de equivalentes de esto, que nos va a dar 1,2 por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el hidróxido, ya que estamos. Dijimos que en 1000 mililitros de la solución 1 tenemos 0,488 equivalentes de hidróxido de sodio. En 20 mililitros vamos a tener X cantidad, que nos va a dar creo que 9,67 por 10 a la menos 3 equivalentes. A ver, voy a chequear esto con la calculadora. ¿Vamos hasta acá? Sí, es 9,76. 9,76. Bien, 9,76. Bien. Tengo la cantidad de equivalentes del hidróxido y del ácido. Bien. Entonces ahora lo que hago es calcular el QD. Primero vamos con el QD del ácido. El delta H de dilución del ácido me dice que se liberan 1200 calorías cuando se diluye un equivalente del ácido. Entonces, para un equivalente de ácido se liberan 1200 calorías. Fíjense que ya lo pongo sin el signo a propósito. Entonces, si se ponen en juego 1,2 por 10 a la menos 3 equivalentes, se van a liberar X cantidad de calorías. No, 1,44 puede ser que... A ver, otra cosa. Sí, 1,44 calorías. Bien. Este entonces es el QD. Es el QD. Bien. Se lo voy a borrar porque esto no se lo voy a recordar. Perdón. El QD en realidad sería ese número con signo negativo. ¿Sí? O sea, el QD es. Podemos decir que QD es igual a menos 1,44 calorías. ¿Sí? Bien, y después el QN sale de la reacción entre los protones y los oxidrilos. ¿Sí? De la neutralización entre protones y oxidrilos. Bueno, fíjense que un equivalente de ácido clorhídrico me da un equivalente de protones. Entonces 1,2 por 10 a la menos 3 equivalente de ácido clorhídrico me da 1,2 por 10 a la menos 3 equivalentes de protones. Y lo mismo me pasa con el hidróxido. Tengo 9,76 por 10 a la menos 3 equivalentes. Bien. Entonces, tengo más equivalentes de los oxidrilos. Y las reacciones son 1 a 1 en equivalente.
Entonces lo que me dice es que para la neutralización entre protones y oxídrilos, el que me está limitando la reacción son los protones, es el limitante. Y sí, en un ejercicio de termodinámica también tenemos que calcular reactivo limitante. ¿Por qué? Porque el calor que se libera en la neutralización entre protones y oxídrilos se va a liberar mientras dure esa reacción. Y esa reacción va a durar mientras haya de los ambos reactivos. Donde se me termine uno de los dos, la reacción se corta, el calor deja de liberarse y no tengo más calor de neutralización. Entonces por eso, para saber cuánto es el calor que se libera en esta experiencia, primero tengo que saber cuál de los dos me limita la reacción. Ahora sé que me limita los protones, o sea, el ácido clorhídrico. Entonces, el calor de neutralización va a depender de cuánto ácido clorhídrico estoy poniendo, no de cuánto hidróxido. Eso es algo que hay que hacer siempre y no hay que olvidarse. Entonces, para calcular el QN, lo que digo es que para un equivalente del reactivo limitante, bueno, así, un equivalente del reactivo limitante, se liberan 13.700 calorías. Si yo estoy poniendo 1,2 por 10 a la menos 3 equivalentes, equivalentes de reactivo limitante, se van a liberar X cantidad de calorías. Lo que me da 16,44 calorías. Esto me da que el QN es igual a menos 16,44 calorías. Bien, bueno, entonces, de acá hacemos la cuenta, acá en el delta T, volvemos a la ecuación que habíamos despejado primeramente. Yo voy a borrar todo. Bien, entonces, ahí ya tenemos los datos reemplazados. Fíjense que arriba hay que prestarle mucha atención a los signos, porque ya tenemos un menos adelante, hay que ver cómo nos cambia adentro. Entonces fíjense que adentro nos quedaría delta T, si yo hago la suma de acá adentro, o la resta, como quieran llamarlo, nos queda menos, y adentro me queda menos 17,88 calorías. Si todo esto dividido lo de abajo, que fíjense que acá me queda 120 por 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Me va a dar en 120, pero se me va gramo con gramos, porque el gramo acá está dividiendo. Entonces me queda esto dividido 40 calorías sobre grado Celsius más 120 calorías sobre grado Celsius. ¿Sí? Directamente nos queda eso, o directamente puedo escribirlo. Vamos a escribirlo así. Esto me queda menos por menos, me va a quedar más 17,88 calorías dividido esto que me da, que sería 160 calorías sobre grado Celsius. Fíjense que se me va caloría con caloría y grado Celsius, como está dividiendo en el denominador, pasa subiendo y me queda positivo, además, que eso es lo otro importante porque es una diferencia de temperatura, me tiene que quedar positivo. 7,88 dividido 160, perdón. A mí me da que el delta T este es 0, vamos a ponerle 112 grados Celsius. No sé si les dio por ahí más o menos. Sí, me dio lo mismo. Bien, muy bien. Ahí, o sea, la otra parte que les queda es la variación de temperatura si se reemplazan los 20 mililitros de hidróxido de sodio por agua, son la experiencia 2. O sea que ahí lo que no van a tener es neutralización, entonces ahí les va a quedar calor de dilución más E por delta T más masa de solución por calor específico del agua por delta T igual a 0. Ahora lo que cambia es la variación de temperatura solamente, pero después todos los datos son los mismos. Cuando, si ustedes despejan, les va a quedar menos QD sobre E más la masa por el calor específico. No voy a poner todo porque ya se entiende.
La masa va a seguir siendo la misma porque ahora es todo agua y van a ser 120 mililitros de agua, que si lo pasan les da en gramos, 120 gramos, calor específico es el mismo, el es el mismo, y el QD les va a dar igual también, porque es la misma cantidad de ácido. Como estoy viendo la misma cantidad de equivalentes de ácido, el QD va a ser igual. Pero no voy a tener el término del QN. Después es todo lo mismo. ¿Sí? Acá lo importante es que ustedes, primero, bueno, tengan ágil la matemática, la parte de despejar, porque así como acá les piden la variación de temperatura, les pueden pedir el equivalente en agua del calorímetro y darle la variación de temperatura como dato. Les pueden pedir el delta H en utilización, entonces ustedes tienen que calcular el QN y después con el QN decir, bueno, si para estos equivalentes tengo este QN, para un equivalente voy a tener tanto calor y hacen la cuenta inversa. Y así esas son todas las variantes que pueden ir tomándoles. El planteo es el mismo, lo que tienen que darse cuenta es qué es lo que les está pidiendo y cómo cambia en la parte matemática, digamos, respecto a eso que les pide. ¿Sí? Pero después de eso, confíen en que el planteo va a ser siempre el mismo. O sea, confíen en eso porque va a ser así, el planteo va a ser siempre el mismo. Por ahí lo que les puede cambiar es que en vez de haber una neutralización haya otra cosa. A veces les pueden pedir, les dicen, no sé, se calienta cierta cantidad de arena, por ejemplo, hay un ejercicio que les pide eso. Ahí no tienen un QD y un QN, pero tienen un calentamiento de arena, que tiene esta misma forma, o sea, de masa por calor específico por delta T, pero con otra masa y con otro calor específico, que no es el del agua, es lo único que cambiaría. Pero después la lógica, el planteo es el mismo. Lo que cambia es lo que tienen que buscar. Eso es lo que les puedo dar como mayor consejo para estos ejercicios. Bien, entonces, pasamos al inciso B. Al inciso B, que dice: indique y justifique cómo hubiera sido, mayor, menor o igual, la variación de temperatura de la experiencia descrita en 2A si 1. Se colocan 200 mililitros de agua, 2. Se agrega más solución de ácido clorhídrico, 3. El calorímetro tiene mayor equivalente, 4. La solución de hidróxido era más concentrada, 5. Todos los elementos estaban a 25 grados inicialmente. Bien, bueno, este ejercicio es, o sea, más bien teórico, pero en realidad tiene mucho de práctico porque conviene justificarlo. O sea, nos pide una justificación de cómo cambia un valor cuantitativamente, o sea, si es mayor, menor o igual. Para eso hay que ver cómo afecta la parte matemática, cómo me afecta los cálculos. Cada uno de los errores que hubiese cometido, que hubiese hecho. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre cuando les pregunten los ejercicios, fíjense primero sobre qué variable les está preguntando el error, porque acá les pregunta sobre cómo hubiera sido ese cambio de temperatura en la experiencia, pero podría haberles preguntado cómo hubiera sido el calor de neutralización en la experiencia, cómo hubiera cambiado. Entonces ahí la fórmula que tienen que despejar es otra. Yo acá como nos pregunta cómo cambia esa variación de temperatura, lo que hice es despejarla para ver cómo se calcula y evaluar, según el error, a qué de mis factores para el cálculo de la variación de temperatura me afecta. ¿Sí? Y eso es lo que fui haciendo, lo que voy a ir haciendo. Entonces, en la experiencia 1, fíjense que en la experiencia 1, o sea, cuando despejo el delta de temperatura me queda la ecuación que vimos en el punto anterior. Y me dice, en la experiencia 1 se agrega 200 mililitros de agua. O sea que estamos agregando un valor de agua más alto que el que habíamos planteado antes, porque antes nos decía que se agregaba de 120. Entonces ahí, de todo lo que me afecta, va a ser únicamente a este término, la masa de solución. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta masa de solución? Va a ser mayor, ¿sí? Porque acá eso tendremos que repasar cómo se hace el cálculo, pero calculamos a la masa de solución, básicamente decimos que va a ser igual a la densidad de la solución, o mejor dicho, la densidad del agua, por el volumen de solución. Acá la densidad del agua va a seguir siendo 1, pero el volumen de solución estamos agregando, es más alto. ¿Sí? Entonces la masa de solución va a ser más alta. Entonces lo que sucede es que el término que está dividiendo va a ser más grande. ¿Sí? Entonces la variación de temperatura que yo voy a registrar va a ser una variación de temperatura más chica. ¿Sí? Para el punto 1. ¿Sí? Para el punto 1. Para el punto 2, capaz que cambie. ¿Sí?
También lo pueden pensar como que si a uno agrega más agua, el calor que se libere va a poder ser absorbido por más moléculas de agua. Entonces el aumento de temperatura que voy a registrar va a ser más chico. Pero si hay más cosas que absorben calor, esa temperatura se va a elevar menos. ¿Sí? También lo pueden pensar de esa manera. De cualquiera de las dos. Me van avisando si algo no se va entendiendo o si algo no queda claro. Yo voy pasando a lo del punto 2, así vamos avanzando. Bien, la secuencia, el inciso I o 2 nos dice que se agrega más solución de ácido clorhídrico, o sea que en vez de poner 10 mililitros de ácido se pone más. Acá es bastante lógico que lo que va a suceder es que los calores que se liberen van a aumentar. Si yo pongo más equivalente de ácido, la cantidad de ácido que se diluya va a aumentar. También va a aumentar la cantidad de, o sea, también va a aumentar el calor de neutralización porque el ácido era el reactivo limitante. Si agrego más reactivo limitante, lo que estoy haciendo es aumentando el tiempo que la reacción ocurre, por ende va a aumentar el tiempo que se libera calor. ¿Sí? No se dejen engañar por el signo negativo, porque recuerden que este signo negativo se cancela con el signo negativo de los calores, entonces todo ese término en realidad me queda positivo. Así que no se dejen confundir por eso. Si aumentan los dos calores, aumenta el numerador, entonces aumenta la variación de temperatura que uno va a registrar. Esta es por ahí una de las más lógicas. Si yo pongo más ácido, que es lo que hace que se genere calor, va a aumentar el calor total, o sea, porque aumentan los dos calores, por ende voy a registrar un aumento de temperatura más grande. Por ahí de las más intuitivas, por así decirlo. El punto 3 es también bastante intuitivo, porque acá nos dice que el delta T, bueno, es igual de vuelta a menos QD, no, acá le tiro cualquiera, menos QD más QN. También es bastante intuitivo, porque nos dice que ahora lo que cambia es que utilizamos un equivalente en agua mayor, más grande. O sea, un calorímetro que para que aumente 1 grado su temperatura hay que darle más calorías, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, si hay que darle más calorías al calorímetro para que aumente 1 grado, si yo le estoy dando la misma cantidad de calorías, el valor de delta T va a ser más chico. ¿Sí? Básicamente, si aumenta algo que está en el denominador, el aumento de temperatura va a ser más chico. Si aumento algo que está en el numerador, va a ser más grande. Y si no, si lo disminuyo, va a ser al revés. Esto yo por ahí también lo explico de esta manera para que lo puedan aplicar a otros ejercicios. Bien, vamos con el cuarto error, digamos, por decirlo de alguna manera. Masa de solución por calor específico del agua. Bien, ¿qué les dice? Les dice que la solución de hidróxido de sodio es más concentrada. Bueno, en este caso, les está diciendo que se agrega la solución de hidróxido de sodio es más concentrada. Pero uno agrega la misma cantidad de volumen. Esta por ahí es la más tramposa. Porque lo que vamos a obtener es que no nos afecta ninguno de esto, no nos afecta nada de esto, se queda igual, por ende esto se queda igual. O sea que no tenemos ningún cambio, ningún error. ¿Por qué no nos afecta nada? Porque si yo miro, o sea, la cantidad de el hidróxido que uno tiene, solamente, bueno, me afecta por dos lados. Por un lado me da volumen de solución, que ese volumen de solución se ve reflejado en la masa de solución, o sea que mientras más volumen de solución tenga, más va a absorber calor, pero acá no me dice que agrego eso, así que eso no sería un problema. Y después por otro lado, los equivalentes de hidróxido de sodio que yo agregué se van a neutralizar con el ácido para dar la reacción de neutralización que se libera calor de neutralización. Si el hidróxido de sodio hubiese sido el reactivo limitante, ahí sí me afectaría. Pero como el hidróxido de sodio es el reactivo en exceso, que yo agregue el mismo volumen pero con mayor cantidad de equivalentes, no me va a afectar en nada porque no va a aumentar el calor de neutralización. Repito,
si el hidróxido de sodio hubiese sido el reactivo limitante, sí no hubiese afectado al delta T, ¿sí? Como afectó en el punto 2. Que no es exactamente igual, porque ahí sí les dice que agregan más solución, no que sean más concentrados, pero a fines prácticos es lo mismo. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta, porque esa es la tramposa. Y por último, en el 5, acá, este es tramposo porque ahora no hay que usar esta fórmula, porque ahora es más directa. El delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Perdón, ¿cómo les decía el ejercicio? Ese inciso les decía, se me olvidó un poquito. Les decía, todos los elementos estaban a 25 grados inicialmente. Bien, bueno, eso también está. Bien, esta tramposa porque acá uno podría pensar que estoy afectando la temperatura inicial, entonces la temperatura final. Entonces, o sea, la temperatura inicial era 20 grados y acá no las cambia por 25, nos dice que cambia la temperatura inicial. Pero no nos dice que la temperatura final sigue siendo la misma, o sea, la temperatura final también puede cambiar. Seguramente sea 5 grados más alta. Entonces el delta T en sí también queda igual, porque depende de todo esto, depende de menos, U total lo voy a poner acá para simplificar, dividido E más masa por calor específico. Depende en realidad de esto, y como ninguno de estos se ve afectado, el delta T tampoco se ve afectado. ¿Sí? Entonces si la temperatura inicial cambia, la variación de temperatura va a seguir siendo la misma. Porque que cambie la temperatura inicial no significa que el calor que se libere va a cambiar. ¿Sí? Lo que puede cambiar es el delta H en utilización, más o menos, pero no es significativo. Así que en este caso también se quedaría igual. Bien, entonces, como les había dicho antes, en el ejercicio 2 del parcial de introducción a la química, entran en realidad dos temas. Entran termoquímica y termodinámica. Vamos a poner así. Ejercicio 2, tenemos termoquímica y termodinámica. Termoquímica y termodinámica. Bien. De termoquímica, lo principal es el TP del calorímetro, el TP del calorímetro, de calorimetría. Y lo segundo, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que vamos a llamar curvas de calentamiento. Que ahora lo vamos a ver, curvas de calentamiento. Bien, en termodinámica, que suelen ser los ejercicios el resto de los incisos del ejercicio 2, vamos a dividirlo en tres partes. Lo vamos a dividir en los ejercicios de ley de Hess, vamos a dividir después, vamos a poner los ejercicios de ley de Kirchhoff, o ecuación de Kirchhoff, no recuerdo cómo se llama, pero no importa, Kirchhoff. Y después lo último que es expansión y compresión de gases ideales. Expansión y compresión de gases ideales. Este suele ser un ejercicio muy típico en gases ideales, que es donde les preguntan, con esto me refiero a los ejercicios donde les preguntan el cálculo de trabajo, calor, delta H y delta E. ¿Sí? Eso, más o menos, si ustedes practican de esos 5 tipos de ejercicios, van a tener más o menos abarcado, van a abarcar todos los temas que entran en el ejercicio 2 del parcial de introducción a la química. TP de calorimetría, que es lo primero de termoquímica, es lo que vimos hoy. Curvas de calentamiento es lo que vamos a ver ahora. Los otros 3 temas los vamos a ver el martes o el miércoles, vamos viendo. ahora capaz de cambiar de opinión, capaz que va a ser el martes y no el miércoles. Pero esto es para que tengan ordenado lo que tienen que estudiar para el punto 2. ¿Sí? Para el punto 1, acuérdense que es los TPs más que nada, los otros 3 TPs. Y después, bueno,
teoría cinética de los gases ideales y las leyes. Entonces vamos a arrancar con lo que yo llamé curvas de calentamiento. Curvas de calentamiento. Esto porque está tan suave. Bien, curvas de calentamiento. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, básicamente a cómo cambia una sustancia si yo la empiezo a calentar. Para resolver lo que es curvas de calentamiento, vamos a hacer un ejercicio que se los voy a mandar. Bien, entonces el ejercicio les dice: realice y explique el gráfico de temperatura versus calor entregado para una masa de sustancia que es calentada desde 30 hasta 150 grados. O sea que la temperatura inicial, esta es temperatura versus calor entregado, y lo que les dice es que la temperatura inicial es 30 grados Celsius, la temperatura final es 150 grados Celsius, la temperatura de fusión es 45 grados Celsius y la temperatura de ebullición es 90 grados Celsius. Bien. Bueno. Bien, entonces, nos pide un gráfico de temperatura contra calor entregado de una sustancia que empieza en estado sólido y que va a terminar en estado gaseoso. ¿Cómo sé eso? Porque estamos arrancando, o sea, la temperatura inicial es por debajo del punto de fusión. Una sustancia que está a una temperatura por debajo del punto de fusión está a estado sólido. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar primero acá. O sea, la temperatura va a ir en el eje Y. Eso es lo primero. Si nos dice que es de una variable contra otra, va en el eje Y. Voy a poner en grados Celsius. Y el calor va en el eje X. Voy a poner en calorías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a ubicar primero las temperaturas de fusión. ¿Sí? Temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Supónganse que esto es más o menos. O sea, yo acá lo voy a hacer a dedo porque la pizarra es blanca y no tiene renglones. Ustedes lo hacen en hoja cuadriculada con proporcionalmente, digamos. La temperatura inicial, que es 30 grados, va a estar por acá, ponele, y la temperatura final va a estar por acá arriba, más o menos. ¿Sí? La sustancia empieza a 30 grados Celsius, ¿sí? Que es más chico que 45 grados, que es la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces arranca en estado sólido. ¿Qué pasa? Ahí, si yo a medida que le entregue calor, la sustancia que está en estado sólido a 30 grados empieza a aumentar su temperatura. ¿Sí? Eso lo veo así en este gráfico. Empieza a aumentar su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque cuando una sustancia entra en el proceso de fusión, mantiene su temperatura constante hasta convertirse de sólido a líquido. ¿Sí? Lo mismo sucede en la ebullición. La sustancia líquida se mantiene en la misma temperatura hasta convertirse completamente en estado gaseoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acá cuando llega a la temperatura de fusión le sigo entregando energía, pero la temperatura se va a mantener estable por un tiempo. Llega hasta que se convierta completamente en estado líquido. Una vez que se convierte la sustancia en estado líquido, ahí va a de vuelta empezar a aumentar su temperatura. ¿Sí? Va a aumentar su temperatura hasta llegar a la temperatura de ebullición, donde va a pasar lo mismo que pasaba en la temperatura de fusión. Esa sustancia líquida llega hasta los 90 grados, donde no puede seguir aumentando su temperatura porque se convierte a vapor. Mientras se convierte en líquido a vapor, se mantiene la temperatura constante un lapso más. ¿Sí? Cuando se convierte todo a vapor,
sigue aumentando su temperatura hasta llegar a la temperatura que nos dice el ejercicio, que son los 150 grados. ¿Sí? Entonces el proceso está determinado por 5 etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. ¿Sí? Con lo que nos pedía el ejercicio, o sea, con lo que nos pedía el enunciado de este ejercicio, ahí ya estaría terminado. Solamente faltaría aclarar cuáles son de cada una de esas temperaturas y listo. Pero el planteo está. Yo ahora les voy a agregar algo más para poder hacer otro ejercicio que ahora lo vamos a ver. En la etapa 1, que es una etapa de calentamiento, eso va a tener una fórmula. ¿Qué va a tener una fórmula? El calor que le entregue. El calor entregado en la etapa 1 va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia sólida, le voy a poner S de sólido, por el delta T. ¿Sí? Que este delta T en la etapa 1, todos los delta T son temperatura final de la etapa menos temperatura inicial. En este caso, fíjense que este delta T yo lo podría calcular. La temperatura final de la etapa 1 es la temperatura de fusión. ¿Sí? Es la temperatura de fusión. La temperatura inicial de la etapa 1 es la temperatura inicial. ¿Sí? Si yo quisiera calcular este calor, me faltaría la masa y el calor específico, pero el delta T lo tendría, que sería 45 menos 30. ¿Sí? Después, en la etapa 2, que la temperatura se mantiene constante, el calor lo calculo como la masa por el calor latente de fusión, se llama. ¿Sí? Esto si fuese en gramos, si fuese en moles sería, o el equivalente sería el N, que serían los moles o equivalentes, por el delta H de fusión. ¿Sí? Si esto es gramos, fíjense que el calor latente de fusión tiene que tener unidades de caloría o joule sobre gramo. Y acá en este caso, si esto es equivalente o mol, acá esto tendría que tener unidades de caloría o joule sobre equivalente o mol. ¿Sí? Esto fíjense con las unidades, cómo les queda. Esto lo voy a borrar. ¿Sí? En la etapa 3, que sería el calentamiento desde líquido a gas, tiene la misma fórmula que la etapa 1, que es el calor 3 va a ser igual a masa por calor específico, pero ahora el calor específico de la sustancia líquida suele ser distinto que el de la sustancia sólida, y el delta T, que este lo voy a llamar delta T1, se lo voy a llamar delta T3, también cambia. Ahora, ¿cuál va a ser la temperatura final de la etapa 1? La temperatura de ebullición, mientras que la temperatura inicial de la etapa 1 va a ser la temperatura de fusión. ¿Sí? Después, la etapa 4 va a tener la misma forma que la etapa 2, pero con otros datos. Va a ser masa por calor latente de vaporización o moles o equivalentes por delta H de vaporización. Y la etapa 5 tiene la misma fórmula que la etapa 1 y que la etapa 3, pero ahora con el calor específico en estado gaseoso por el delta T, que yo voy a llamar 5, que va a ser la temperatura final menos la temperatura de ebullición, porque es la temperatura de esta etapa. ¿Sí? Bien, suelen tomar ejercicios de esto. Ahora vamos a hacer uno y lo vamos a practicar. Bien, entonces dice, a 30 gramos de hielo a menos 8 grados Celsius se le entregan 10.000 calorías. Calcule la temperatura final del agua y les da el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramo, calor latente de vaporización, que es 540 calorías sobre gramo, calor específico del hielo, 0,5 calorías sobre grado por gramo, y les dice que es igual que el calor específico del vapor, y además le da el calor específico del agua líquida. Bien. Vamos aquí. Bien. Bueno, entonces, las ecuaciones, o sea, el proceso, el gráfico que está a mi izquierda, es el mismo, solo que ahora cambian los valores de temperaturas, ¿sí? La temperatura de fusión, o sea, acá no se los dice porque se supone que ustedes saben que la temperatura de fusión del agua es 0 grados y que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Y además les dice que se gastan 10.000 calorías para eso. Bien, entonces,
Acá la trampa del ejercicio está en que es que en realidad ustedes no saben hasta cuál de estas 5 etapas llega el proceso con estas calorías entregadas. O sea, ustedes tienen 30 gramos de hielo a menos 8 y le entregan esas calorías. Yo sé que físicamente es casi imposible de entender porque es muy raro hacerlo, pero bueno, imagínense que tienen, no sé, un mini freezer con 30 gramos de hielo que saben que está a menos 8 grados. Y no sé, le dan una corriente eléctrica de 10.000 calorías. Ustedes saben que le entregan 10.000 calorías. Tienen que fijarse ahí en ese mini freezer que tienen a qué estado de agregación llega el hielo, ¿sí? Entonces para eso lo que hay que ir viendo es etapa por etapa, viendo cuánto calor se gasta, siempre en orden. O sea, primero yo arranco con la etapa 1, que va de sólido hasta la temperatura de fusión. Entonces voy a tener un calor 1 que va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo por el delta T del hielo. La masa del hielo va a ser 30 gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y el delta T del hielo, fíjense que va a ser la temperatura final del hielo, que es 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial del hielo, que es menos 8 grados Celsius. ¿Sí? Fíjense que esto es 0 menos menos 8, o sea que es 0 más 8. ¿Sí? Así que la cuenta, acá me queda, el calor 1 me queda 30 gramos por 0,5 calorías sobre gramos por grado Celsius por 8 grados Celsius. ¿Sí? Se me van los gramos con los grados Celsius con los grados Celsius. ¿Sí? Esa cuenta me da 120 calorías. ¿Sí? Entonces, desde las 10.000 calorías que entregamos, le resto 120. O sea que todavía me sobra. Así que pasamos a la etapa 2. ¿Sí? O sea que acá lo que hicimos es comprobar cuántas calorías necesito para llevar esa masa de hielo de menos 8 a 0. Bueno, sé que me sobran calorías. Entonces, ¿a dónde pasa después? Pasa a la etapa 2. Tengo que ver si toda esa masa de hielo se convierte en líquido. Para eso utilizo la ecuación 2, que era masa por calor latente de fusión. La masa es 30 gramos, el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Se me va gramo por gramo. Y el calor 2 me da 30 por 80, que es 2.400 calorías. ¿Sí? 2.400 calorías. O sea que para mis 30 gramos de hielo, pasarlos a estado líquido completamente, necesito 2.400 calorías. Fíjense que hasta ahora, para llevar de menos 8 los 30 gramos hasta 0 grados, pero todo en estado líquido, necesito 2.400 más 120, son 2.520 calorías. Y yo le entrego 10.000. Así que todavía me sobra. O sea que voy a avanzar en la etapa 3. ¿Sí? Bien. Bueno, avanzo a la etapa 3. Calculo como tengo que hacerlo en la etapa 3, que va a ser la masa de agua líquida por el calor específico ahora del agua líquida por el delta T del agua líquida. Bueno, acá tengo que ver si voy a completar la etapa 3. O sea que tengo que hacer temperatura hasta la temperatura de ebullición. Entonces el calor 3 me va a quedar 30 gramos por 1 caloría sobre gramos por grado Celsius por el delta T, que vamos a hacer a la temperatura de ebullición, que es 100 grados Celsius, menos 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión, de donde partíamos. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar 100 grados Celsius, o sea, 100 menos 0 me queda 100 grados Celsius, esto lo voy a cerrar, pero ustedes lo tendrán que hacer matemáticamente, y me queda esto 30 por 100, me queda 3.000, ¿no? Si no lo estoy errando. 300, sí. Me queda 3.000 calorías, porque se me va gramo con gramo. ¿Sí? Entonces acá, entre la etapa 1 más la etapa 2 tenía 2.520, más la etapa 3, ya ahí veo que todavía me sigue sobrando, porque entre la etapa 3, entre la etapa 2 y entre la etapa 1, si lo sumo, me quedarían hasta ahí 5.520 calorías.
5.520 es menos que la 10.000 que estaba entregando, entonces avanzo a la etapa 4. ¿Sí? Calculo lo de la etapa 4 con la fórmula que vemos hasta hoy, que era masa por calor latente de vaporización. Recuerden que la etapa 4 es esta de acá, en la temperatura de ebullición. La masa es 30 gramos, el calor latente de vaporización es 540 calorías sobre gramo. Y hago esta cuenta, que esto me da 30 por 540. Esto me da 16.200. Bueno, 16.200 ya por sí solo es más que de las 10.000 calorías que entrego. O sea que acá lo que digo es que la etapa 4 necesita más energía que la que yo tengo disponible para completarse. Entonces me quedo a mitad de la etapa 4. ¿Sí? Bueno, eso si me quedo a mitad de la etapa 4, que la etapa 4 es la vaporización se da a 100 grados. Entonces, lo que me quiere decir esto es que la temperatura final es 100 grados Celsius. Terminamos en la temperatura de vaporización. No puedo pasar de esa etapa. Entonces, lo que me preguntaba el ejercicio, que era, me olvidé, me preguntaba, calcula la temperatura final. Acá, o sea, hicimos todos estos cálculos que me da que la temperatura final es 100 grados Celsius. Eso lo tienen que justificar escribiéndolo así, en un renglón. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso es un poco el razonamiento. Espero que se haya entendido.